Pues hermanos, estamos hoy para continuar con lo que teníamos el jueves. Estamos viendo este tema de la preciosa sangre de Cristo, el capítulo 3 de este libro de Rema. Y pues solo recordar un poco que este tema de la sangre de Cristo la sangre de Cristo es un elemento básico en la vida cristiana y que pues tiene un asunto muy crucial porque resuelve ciertos asuntos en la vida cristiana. Amén. Trae solución a ciertos asuntos que tienen que ver con el pecado. Y por ejemplo, eh, habían tres asuntos. Dice aquí, son problemas relacionados con Dios, con nosotros y Satanás. Con respecto a Dios, con frecuencia nos sentimos separados de Él. Ese es el asunto que estábamos tratando ahorita, que es el primero. Luego el otro que vamos a ver más adelante con respecto a nosotros mismos. Dice, a menudo nos sentimos culpables. Y luego el tercero con respecto a Satanás. A menudo nos sentimos acusados. Entonces son tres cosas que la sangre de Cristo resuelve. Y ya resolvió, de hecho, ¿verdad? Uno, la separación que a veces sentimos de Dios, ¿verdad? Luego, cuando nos sentimos culpables. Y tercero, cuando nos sentimos acusados por parte de Satanás. Entonces, una de las cosas que más me impresionó fue el asunto de que la sangre, o sea, para aplicar la sangre, no es que nosotros la tengamos en un recipiente y la rociemos o que se derrame sobre nosotros o algo así, sino es más bien está relacionado con creer lo que la sangre hace o ya hizo. Entonces, eh, es bien interesante cómo considerar. Nuestra labor, como les menciono, es creer, no es el hecho de sentirme bien, porque el tema de la sangre se aplica a todos, ¿verdad? Y el ejemplo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, es bastante iluminador, porque todos los que estaban adentro de las casas se salvaron del ángel de la muerte solamente con el hecho de haber puesto la sangre en el dintel. Así que no importaba qué tipo de personas eran y hoy no importa qué tipo de personas seamos, la sangre tiene poder y se aplica de cualquier forma. Entonces, por ejemplo, esto que voy a seleccionar es bien interesante. Dice, ¿qué debemos hacer entonces cuando hemos pecado y nos sentimos alejados de Dios? Lo que aprendimos en la reunión hace una semana, confesar el pecado a Dios y luego creer. Amén. Creer que la sangre de Cristo lo ha quitado. Así que dos cosas. Una, confesar. Si se siente lejos, si me siento lejos de Dios, confesar. Y luego la otra cosa que es creer. Confesar es aceptar, decir mi pecado, eso no es pedir perdón. No, confesar no es, Señor, perdóname por este pecado. No, no. Es decirle al Señor, cometí esto y acepto que eso es pecado. Confesé. Y luego creo que la sangre, ¿verdad? Dice aquí abajo, una vez que hayamos confesado nuestros pecados, inmediatamente se desvanecerá toda distancia, ¿verdad? Entonces, luego entramos al asunto de sentir o no. En tal momento no nos debe preocupar si sentimos o no que hemos sido perdonados. O sea, no nos debe preocupar si nos sentimos perdonados o no nos sentimos perdonados, porque no vamos a cuestionar el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es derramada primeramente para la satisfacción de Dios y no para nuestra satisfacción. Y hace alusión a lo escrito en Éxodo. Mire qué dice, veré la sangre. No dijo veréis, veré la sangre. En la noche de la Pascua los hijos de Israel se encontraban reunidos dentro de sus casas y la sangre del cordero estaba afuera. Dentro ninguno podía ver la sangre, pero tenían paz al saber que Dios estaba satisfecho con esa sangre. Muy bien, pero volviendo a la carga con este asunto, la sangre, con el asunto de aplicar la sangre,
la aplicamos, si queremos verlo de tal forma, o usamos la sangre de Cristo creyendo lo que ya ha hecho, ¿verdad? Esa es la forma, creer en el poder de la sangre. Muy bien, entonces, esto ya lo leímos la otra vez, esta parte, ¿verdad? Entonces quisiera nada más mencionar, por ejemplo, dice aquí, si Dios considera que la sangre de Cristo es suficiente para quitar nuestros pecados, ¿por qué no considerarla igual nosotros? O sea, si para Cristo fue suficiente la sangre, ¿por qué para usted y yo no es suficiente? Ese es el trabajo que hace Satanás. Nos engaña y nos hace pensar que no fue suficiente, que hay algo más que hay que hacer. No, la sangre del Señor ya satisfizo, la sangre de Cristo satisfizo al Señor. Entonces, miren las preguntas para terminar esta parte. Dice, ¿acaso además de esto se requiere que nos sintamos bien? Pueden ser nuestros requisitos, y esto me llamó la atención, ¿pueden ser nuestros requisitos más elevados que los de Dios? No, lo único que nos toca hacer es confesar. Oh Dios, te doy gracias porque la sangre de Cristo me ha quitado todos mis pecados. Si tú estás conforme con esa sangre, yo también. Amén. ¿Algún comentario, hermano Jorge? Esto era lo de la semana pasada. Sí, con relación a esto, hermano, la verdad que es únicamente tener fe. Yo al menos no sabía cómo se aplicaba la sangre. Siempre uno dice, por la sangre de Cristo, pues somos salvados, somos cubiertos, pero pues hoy la verdad nos hace luz esto, porque nos explica, en primer lugar, que la sangre es prevaleciente para Dios, para el Padre. Ese es el punto Sí. importante. Por otro lado, que nosotros tenemos que tener la fe y la convicción firme de que la sangre nos limpia. Entonces, los hermanos han compartido esto de que, digamos, ¿cuánto de Cristo tengo yo? ¿Cuánto de Cristo tiene el hermano Mario? ¿Cuánto de Cristo tiene usted, hermano? ¿Cuánto de Cristo? Y vengo yo y le digo, le puedo decir yo una medida al hermano Mario, a usted. Entonces decía el hermano, solo que tuviéramos un cristómetro para medirnos. Pero eso es una cuestión muy personal y más que todo de Dios, que Él nos mide, Él sabe cómo estamos, ¿verdad? Cada quien. Pues entonces eso no se puede medir. Y lo mismo con la sangre, únicamente tenemos que ir y confesar de que esta sangre es prevaleciente sobre nosotros. Y eso yo no lo sabía. Yo no sabía cómo aplicar, porque siempre uno dice la sangre de Cristo, ¿no? Pero lo que están diciendo aquí los hermanos, a luz, al menos a mí, me da luz y me da un entendimiento de en dónde estamos. Y por eso, digamos, el ministerio es muy amplio, muy cierto y no habla hipocresía ni mentiras, sino que habla la verdad. Entonces, ese es lo valioso en donde estamos. Estamos en un buen lugar donde nos explican la palabra tal como es y que la podemos entender y que la podemos aplicar. Entonces, yo no sé en otros lados cómo la aplican, no tengo idea, ni nunca pues esto. Pero hoy día puedo decir yo que la sangre de Cristo es prevaleciente en todos nosotros. Amén. Hermano Mario, ¿usted quisiera compartir o mencionar algo de esto? Pues, perdón hermano, dice que no he estado porque me vienen a llamar sobre un asunto que tiene ahí mi tía, no sé, y estoy Ah, atendiéndola ahí, pues sí, no se preocupe, no se estado preocupe. en todo esto, hermano, disculpe. No se preocupe. Amén. Pues bien interesante. Ahorita vamos a aprender esto. Y como mencionaba usted, hermano Jorge, en otros lados, quién sabe cómo aplican la sangre de Cristo, pero me gustó cómo es que este Juan el Bautista, el primo del Señor, lo define, ¿verdad? Cuando lo ve venir. He ahí el Cordero de Dios. Pero cuando habla acerca del Cordero, lo que hablaba es que le tocaba morir, ¿verdad? Sí, Pero con su muerte y derramamiento de sangre quita el pecado del mundo. Entonces, eso es lo que hace la sangre de Cristo.
pagar un precio y quitar el pecado. Amén. Entonces, vamos a leer aquí un poco. Si no le molesta, hermano Jorge, vamos a ver el segundo asunto. Este que acabamos de ver es el primero de los 3 asuntos que resuelve la sangre de Cristo. El que tratamos es el tema de la separación de Dios. Usualmente está relacionado con nuestras faltas y pecados, que sentimos que hay una separación entre Dios y nosotros, que desaparece al confesar los pecados y creer en la eficacia de la sangre. Ahora vamos a entrar en otro. Dice los sentimientos de culpa en nuestra conciencia. Amén, hermanos. El segundo problema crucial del hombre tiene que ver consigo mismo. Intromente en su conciencia, el sentimiento de culpa es muy intenso. ¿Cuántos jóvenes hoy en día están agobiados por sentimientos de culpa? Esta culpa es un gran problema para el hombre. Nuestros pecados, por una parte, ofenden a Dios y por otra nos contaminan. ¿Qué es el sentimiento de culpa? Es la mancha que dejan los pecados en nuestra conciencia. La conciencia de un niño no está muy manchada, pero a medida que crece, las manchas se acumulan. La conciencia es como una ventana que si nunca se lava, se oscurece cada vez más, hasta que finalmente muy poca luz puede penetrar. No existe ningún detergente, componente químico ni ácido que pueda quitar las manchas. Los sentimientos de culpa presentes en nuestra conciencia, Ni siquiera una bomba nuclear podría hacer desaparecer esas manchas. No, nuestra conciencia requiere de algo aún más poderoso. Lo que necesita nuestra conciencia es la preciosa sangre de Cristo. Amén. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? La sangre de Cristo es lo suficientemente poderosa para purificar y limpiar nuestra conciencia de toda mancha de culpabilidad. ¿Cómo puede la sangre purificar nuestra conciencia? Supongamos que usted recibe una multa por estacionarse indebidamente. En ese momento usted tiene 3 problemas. Primero, ha quebrantado la ley. Segundo, debe al gobierno una multa. Y tercero, tiene una nota que le recuerda de la multa. Supongamos además que usted no tiene el dinero y que se le hace difícil pagar la multa. No puede tirar la nota en la basura porque la policía tiene copia de ella y entablarán una acción judicial contra usted si no paga. Así que tiene un verdadero problema. Esto es un cuadro de lo que sucede cada vez que pecamos. Primero, hemos quebrantado la ley de Dios, es decir, hemos hecho algo que ofende a Dios. En segundo lugar, debemos algo a la ley de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esta es una multa muy cuantiosa, imposible de pagar. Y en tercer lugar, tenemos un sentimiento de culpa en nuestra conciencia, semejante a la nota que guardamos en el bolsillo, la cual persistentemente nos recuerda del delito. Ahora anunciaremos las buenas nuevas. Cuando Jesucristo murió en la cruz, su muerte satisfizo plenamente a todos los requisitos de la ley de Dios. En otras palabras, la deuda que teníamos a causa de nuestros pecados ya fue pagada. Alabado sea el Señor. Jesucristo pagó todo por medio de su muerte en la cruz. Los primeros 2 problemas han quedado resueltos, que es la separación y luego el asunto de la culpabilidad. Quiero ver. Sí, nuestro sentimiento de culpa. Entonces, se resuelven los primeros 2 problemas. Dice,
Dios ya no tiene nada en contra de nosotros y la deuda del pecado ha sido pagada. ¿Y qué de nuestra conciencia? La mancha de culpabilidad, igual que la nota o la remisión, aún permanece con nosotros como una constancia de nuestro pecado. Es aquí donde la sangre de Cristo opera limpiando nuestra conciencia. Debido a que la muerte de Cristo pagó la deuda por el pecado, su sangre puede ahora borrar la constancia de esa deuda, al igual que una multa. Después que la pagamos, podemos romper la nota y echarla a la basura. Así también nosotros podemos ser limpios en nuestra conciencia de cualquier culpa. Es muy fácil experimentar esto. Cada vez que usted peque y sienta culpa, simplemente abra su ser a Dios y ore así. Oh Dios, perdóname por lo que hice hoy. Te doy gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por mí y por haber pagado la deuda de este pecado que acabo de cometer. Señor, creo firmemente que tú me has perdonado este pecado. Ahora mismo reclamo tu preciosa sangre para que me limpie de toda mancha de culpa que hay en mi conciencia. Recordemos 1 Juan 9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. También en Salmos 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. ¿Quién puede decir cuán lejos está el oriente del occidente? Asimismo, cuando confesamos nuestros pecados, Dios tiene una distancia infinita entre Dios y nosotros. Solo aquí dice, asimismo, cuando confesamos nuestros pecados, Dios no pone, tendría que ser, ¿verdad? Una distancia infinita entre nosotros. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Cuando, o tal vez dice asimismo, cuando no confesamos, ¿verdad? Cuando no confesamos nuestros pecados, Dios pone una distancia infinita entre Si falta nosotros, uno ahí, sí, una negación. ¿verdad? Ya Sí, no falta. tiene nada que ver con nosotros, falta el no ahí. Por Sí. consiguiente, podemos obtener reposo en nuestra conciencia. Cuando Dios nos perdona, Él olvida la falta cometida. No piense que después de que Dios perdona nuestros pecados, algún día vendrá a recordárnoslos. No, con respecto a nuestros pecados perdonados, Dios tiene muy mala memoria. En cuanto a esto, algunas veces usted quizá tenga mejor memoria que Dios. ¿Puede Dios verdaderamente olvidar? Esto es precisamente lo que dice Jeremías 31:34. Perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Si Dios olvida nuestros pecados, entonces nosotros podemos olvidarlos también. No le recordemos a Dios algo que Él ya ha olvidado. Cristo murió hace casi 2000 años. Su sangre ya fue derramada y ahora está disponible a nosotros las 24 horas del día para limpiar nuestra conciencia. Cuando pequemos, no tenemos que dejar pasar cierto tiempo. Esto no mejorará el poder de la sangre. La sangre de Cristo es toda poderosa, donde quiera que estemos y a cualquier hora del día. En cuanto tengamos la menor sensación de culpa en nuestra conciencia, simplemente debemos reclamar la preciosa sangre de Cristo. En Salmos 32:1-2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre que Jehová no culpa de iniquidad. Por medio de la preciosa sangre de Cristo, el problema de la culpa queda resuelto. Muy bien, excelente lectura esta tarde con este nuevo tema. Tenemos unos pocos minutos para poder comentarlo. Sin embargo, quisiera que no perdiéramos en cuenta los 3 asuntos que vamos a tratar y 2 de ellos que ya se han resuelto. Uno es la distancia entre Dios y nosotros, la cual sentimos especialmente cuando cometemos faltas. Y el segundo problema es
el sentimiento de culpabilidad. Este sentimiento de culpabilidad es muy común, de verdad que sí. Pero esto desaparece confesando nuestros pecados, ¿verdad? Y reclamar el poder de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, no sé, hermano, si quiere usted comentar algo de esto que acabamos de leer. Sí, claro, sí que es un poquito principiado. Me vine al principio, perdone. Sí, sí. ¿Vale? Sí, aquí Me sí. regresé al principio de este tema. Sí. O sea que cuando cometemos un pecado, pues la verdad que sabemos que cometemos un pecado, porque hemos transgredido la ley de Dios, le hemos ofendido a Dios. Entonces tenemos pues algo que pagar. Y el Señor, digamos, si nuestra conciencia no está tranquila, está molesta, está evidenciada. Entonces Él habla ahí que es una mancha, pues hay una mancha que no se quita con nada. No hay nada que lo pueda quitar, ni incluso una bomba atómica que lo puede quitar. O sea, esa conciencia está impregnada. Y así hacía uno de tantos pecados, ya parece tigre, dice, todo pinto. Pero esa es, digamos, una forma tan práctica de como decir cómo estamos manchados por el sentimiento de culpa. Él decía que la confesión debe ser inmediata, uno debe acudir pronto, porque hablaba del ejemplo de la ventana, que un vidrio de una ventana, si no se limpia, se va impregnando, y al final decía él ahí que la luz del sol ya no entra, ya no penetra la luz. Entonces, y es lo mismo con nuestro pecado, si no confesamos, estamos impidiendo que el Señor penetre, nos alejamos, y ese es el distanciamiento que hay. Entonces, nosotros somos humanos, digamos, si nosotros decimos que no vamos a pecar, estamos haciendo una ley, y todas las leyes se incumplen, todas las leyes se violan. Entonces nosotros no podemos decir tal cosa, sino que simplemente si en algún momento cometimos algo así en una forma, digamos, en una forma imprevista, pues que nosotros no pensábamos hacerlo, pero lo hicimos. Entonces en ese momento tenemos que acudir nosotros y confesar, ir al Señor, decirle que cometimos esto, pero que su sangre es prevaleciente sobre nosotros y que nos quite. Y nos quitas porque sabemos de qué le va a quitar. Entonces ya la relación de Dios se mejora y él dice que él olvida. Ahí está en Jeremías, ¿verdad? En Jeremías 31, 34, que dice que él no tiene memoria para el pecado nuestro. En cambio dice que tenemos nosotros mejor memoria que él para nuestros pecados, porque los pecados los vivimos recordando y los pecados de otros también, porque vivimos acusando. Pero el Señor, media vez uno va a la cruz, va a la cruz de la sangre de cordero, el Señor lo olvida. Tiene él perdona y olvida, y nunca más vuelve a reclamarnos a nosotros. ¿Te acordás de aquella vez que hiciste esto? ¿Te acordás? Quien hace eso es Satanás, ¿verdad? Que nos ha de molestar. Pero ser lavados de la conciencia por medio de la sangre de Cristo es algo que es trascendente. Amén. Amén. Bien interesante esta parte de los sentimientos de culpa, que entender qué es lo que los causa, ¿verdad? Cada pecado que cometemos causa una mancha en nuestra conciencia, y esto es lo que hace que tengamos ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Entonces, lo único que puede limpiar esto es la preciosa sangre de Cristo, ¿verdad? Dice que aquí esta cita de Hebreos 9:14, que Él purificará nuestra conciencia de obras muertas para que podamos servir, ¿verdad? La sangre de Cristo es poderosa y limpia. Ahora, el asunto con esto es entender este pequeño cuadro. Dice, cada vez que pecamos, hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos hecho algo que ofende a Dios. También debemos algo a la ley. Y en tercer lugar, hay un sentimiento de culpa en nuestra conciencia, como que fuera la remisión que guardamos para pagarla después. Luego el hermano Jorge nos leyó, ahora nos iremos las buenas nuevas.
La muerte, este es el pasado de satisfacer, satisfizo plenamente todos los requisitos de la ley de Dios. En otras palabras, la deuda que teníamos con el Señor ya fue pagada. Amén. Entonces, aquí está un punto muy práctico. Los dos primeros problemas han quedado resueltos. Dios ya no tiene nada en contra de nosotros y la deuda del pecado ha sido pagada. Ahora queda en nuestra conciencia. Todavía queda en nuestra conciencia, dice, permanece en nosotros como una constancia en nuestro pecado. Y es ahí donde la sangre opera limpiando nuestra conciencia. Amén. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Que esto, pues que estas dos cosas que hemos visto ahorita, le demos el espacio al Señor para que se desarrolle como un hábito el confesar nuestros pecados. Cada noche saquen un tiempo para orar, ahora tenemos un poco más de tiempo, y luego confiesa al Señor sus pecados. Eso va a eliminar, eh, esto va a eliminar la distancia entre Dios y nosotros. Va a recordarnos que la deuda ya fue pagada. Y entonces vamos a experimentar el poder de la sangre de Cristo. Muy bien. Vamos a ir terminando y el jueves pues rematamos este pequeño punto. Mi hermano Jorge, mi hermano Mario, pues gracias al Señor por esta tarde. Sí, Damos gracias al Señor.